bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña don Sergio Dávila, congresista de Peruanos por el Cambio. Por supuesto, le damos la bienvenida, congresista. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Mirta? Muchísimas gracias a usted. Gracias a usted por acompañarnos. Vamos a hablar sobre algunos puntos que veíamos incluso en la nota y, por supuesto, el diagnóstico que ha hecho el primer Villanueva ante su presentación en el Congreso, que dice mucho de la situación por la que el país está atravesando y también cuáles serían esas medidas correctivas, ¿no? En principio, ¿qué le pareció a usted del discurso? Bueno, mira, yo creo que es importante haber escuchado con tanta transparencia y con tanta sinceridad realmente ese mensaje del Premier César Villanueva, sobre todo que lo que ha querido es recuperar la confianza de la población, recuperar la confianza del Congreso. El Congreso tiene el compromiso formal, llámese al otorgarle el voto de confianza por mayoría, también brindarle las herramientas y las facultades necesarias para buscar la gobernabilidad. Acordémonos que el hecho de haber incrementado el deterioro de la economía, la desacelerización de la economía también y el incremento de pobreza, de la anemia, son puntos importantísimos que se tienen que ver. Por lo tanto, creo que tenemos que utilizar mecanismos que nos permitan reactivar nuestra economía. Medidas tributarias que nos permitan concentrar, digamos, un poco los gastos para evitar justamente ese gasto fiscal que se incremente. Hay gastos corrientes que se han incrementado demasiado en los últimos años y el Premier ha dicho, oiga, con unos ajustes tributarios que hemos hecho hemos recuperado más de 2.500 millones. Ya. Creo que eso es importantísimo. Claro, ¿no? que sí. Hay muchos gastos, muchas contrataciones, sueldos que realmente no son los correctos, sueldos que se tienen que reajustar a la realidad. Nosotros mismos, los congresistas de la República, no tenemos un sueldo exagerado. Mucha gente cree que ganamos más que un ministro y ganamos la mitad de un ministro, realmente. Entonces, tenemos que reactivar la parte productiva. La parte de la gran minería, que es importantísima, la pequeña minería que estamos dejando la de al lado y que no le estamos tomando en cuenta. La parte de turismo, que es la industria sin chimenea, creo que es importantísimo también manejar el sector turismo, donde nosotros tenemos que brindar condiciones. Tenemos herramientas para poder hacerlo, pero no le estamos dando el valor agregado a esos destinos turísticos. Choquequirao, en el Cusco, mira cuánto tiempo está pasando y no se le está poniendo el interés necesario. Machu Picchu es una gran herramienta turística que tenemos, pero Choquequirao también. Ya Machu Picchu hace muchos años. Hemos estado con el presidente Vizcarra el viernes pasado en Puno. Hemos ido a la isla Taquile, a 4.200 metros, hemos subido de 3.840 del lago, hemos subido hacia la isla, como 400 metros por lo menos. Realmente fue bastante fuerte para la gente que no tiene mucha aclimatación en cuanto a la altura. No, pero, ni la costumbre, ¿no? Así es, pero sí podemos recoger que tenemos patrimonio turístico muy valioso y que tenemos que darle la importancia, y el ministro, que anteriormente era viceministro y ahora es ministro, cusqueño el ministro Valencia me parece que es, él conoce muy bien de esto. Estuvimos conversando y justamente le decía, en la región Puno se explota 2 o 3 lugares turísticos, el resto no, tenemos como 7, pero para poder llegar a eso tenemos que tener conectividad, tenemos que trabajar todos articuladamente. Hay un conjunto de factores, congresista, que tienen que darse, ¿no? Porque las ideas están seguramente, los lugares por supuesto que están, y sobre todo lo que se ve en este tiempo es la voluntad, ¿no? Creo que se ha sentido esa voluntad, por supuesto, en la presentación del Premier Villanueva, pero como bien decía usted, tienen que haber herramientas, y yo le consulto cuál debería ser la respuesta, por ejemplo, del Legislativo ante aquello que el Ejecutivo ha planteado, ¿no? Ante estos lineamientos, entre muchos que llevamos a ir comentando. Bueno, el Ejecutivo ha planteado ya algunos mecanismos para que puedan aprobarse en cuanto a lo que es la celeridad de contratación de los procesos, que es lo más importante. Acuérdate que dentro de lo que se ha resaltado es una inversión de 4.000 millones de soles de manera inmediata para lo que es post-reconstrucción y de los 25.000 que se tienen para gastar hasta el 2021. Por lo tanto, creo yo que la capacidad de contratación, la celeridad en lo que es contratación, el manejo concurrente de lo que es la Contraloría, creo que es importantísimo para eso. Entonces, el Poder Legislativo tenemos que otorgarle esas herramientas para que el Ejecutivo pueda actuar no en 3 meses ni en 4 meses. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. En 30 días debemos contratar y ejecutar.
Por supuesto. Bueno, queremos que la máquina no solo esté prendida, Así es. ¿no? Sino que funcione de manera eficiente. Sin embargo, esta presión que también se está poniendo con el tiempo, ¿cree usted que está planteando un reto o retos en general que sean poco ejecutables? Mira, no hay nada imposible. Definitivamente, acá tenemos que recuperar algo, rescatar algo. Primeramente, que este nuevo modelo de política de gobierno es diferente. ¿Por qué? Porque ¿quién está gobernándonos en este momento? Gente provinciana, gente que tiene experiencia en gobiernos regionales, como es el premier César Villanueva. Él ha sido presidente regional. Por supuesto, de San conoce Martín. muy bien Martín Vizcarra ha el sido manejo. presidente regional de, ¿cómo se llama?, Moquegua. Javier Akins, en lo que es pesca, ha sido presidente regional en lo que es Piura, también del equipo. Entonces, si tú te estás dando cuenta, es importantísimo que la posta que se ha asumido después de haber tenido este año 8 meses de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo está asumiendo gente con experiencia de administración pública. Eso es muy importante, porque cuando uno tiene experiencia en la parte privada y no tiene experiencia en la parte pública, ahí viene el problema. Sí, claro. Viene el problema que tiene ciertas piedras en el camino, en el sentido de que no conoces la burocracia. Por supuesto. Y estamos llenos de burocracia. Y si regresamos a la máquina esta de la que estábamos hablando, no tenemos el manual, pues, ¿no? Por eso te digo. Entonces, ahora la gente anteriormente tiene miedo para firmar o autorizar algo, porque dicen, no, me cae la Contraloría, y eso no es así. Hasta una orden de servicio. Devolver, Sí. Exactamente, tenemos que devolver la confianza a los funcionarios y que sepan que lo que están haciendo está autorizado por el Congreso, está con un control concurrente de Contraloría, está trabajándose de manera transparente, y creo que eso es lo más importante para poder buscar la reactivación de la economía, y la pobreza viene de la mano con eso. La pobreza viene de la mano porque no hay generación de puestos de trabajo, Claro. no estamos reactivando a las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que todo eso, creo que todos tenemos que poner el hombro para sacar adelante. Si hablamos de medidas específicas, ¿no?, en cuanto a la materia tributaria y financiera, justamente el Poder Ejecutivo va a buscar modificar la ley de impuesto a la renta con el fin de reducir la evasión tributaria y simplificar el sistema. ¿Esto qué debe decirle al ciudadano, ¿no? Bueno, mira, no es cuestión de asustarse, es cuestión de, cuando dice que va a modificar la situación del impuesto a la renta, yo creo que tenemos que hacer una cuestión más equilibrada, más equitativa, donde esté en función a que nosotros tributamos en función a lo que también ganamos, recaudamos, Claro. ¿correcto? Y no solamente es esa modificación, hay modificaciones también quizás en el IGB, Sí. hay en el impuesto selectivo al consumo. En el sistema de pagos y de El sistema de obligaciones impuestos, ¿no? tributarias. Entonces yo creo que todas estas medidas son medidas correctivas que realmente no se les ha tomado en cuenta, pero que son necesarias, seguramente, que esto lo ha planteado el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía, para poder mejorar la caja fiscal, mejorar lo que es recaudación, y como siempre yo lo he dicho, tenemos que atacar los 4 sectores productivos, no solamente es los que nos consumen. ¿Quién nos consume? Nos consume transporte, nos consume educación, nos consume salud, nos consume vivienda, todos. Pero ¿por qué no atacamos la parte productiva? ¿Cuál es la parte productiva? La gran minería. ¿Cuál es la parte productiva? La pequeña minería organizada, que tampoco tiene herramientas y que todos esos minerales están fugándose del país a Bolivia, a Brasil, a Ecuador. Tenemos la parte de la pesca. Ayer hemos estado con el Premier en PCM, reunidos con los pescadores del norte, con los pescadores del sur, viendo el problema de Condemar, si es que se firma, no se firma, cuánto le está afectando a los de maricultura y toda esta cuestión. En el sur también reconocer las actas que se han firmado con el ministro Daniel Córdoba, y que los pescadores lo único que quieren es, señor, están modificando mis puertos artesanales. ¿Por qué no va un equipo técnico a verificar si están haciendo bien las cosas? Hay errores, hay malas cosas, acá hay malos manejos. Eso es lo que quiere sentir el dirigente, que su funcionario o su representante les abra las puertas y los escuche. Por supuesto, pero ahí está el reto del funcionario, de todos los funcionarios públicos, ojo, no solamente nuestros legisladores, ¿no? El tener siempre las puertas abiertas para escuchar. Y no solo las puertas, sino a veces ir al lugar, que también es algo que se está viendo recientemente, ¿no? Mira, Mirta, algo importantísimo que yo siempre lo he dicho. Este gobierno es un gobierno quizás más provinciano, pero que está identificado con el pueblo. Yo tengo un lema que dice, vamos a gobernar para el pueblo y con el pueblo. Porque tenemos que escuchar a la minoría, tenemos que escuchar a esos 2.200.000 agricultores que no tienen financiamiento y que tienen que pagar 45% o 35% al sistema financiero para poder sembrar. Se les pide ser formales, una hectárea de papa que al final tiene que dejarla en el campo porque no tiene un precio. Entonces, eso hay que... Hace 20 años se les dejó abandonados. No se les hizo investigación, no se les dio capacitación. Mañana
tenemos una reunión en Donoso, en la estación de periodismo de Donoso, con el ministro, con la Comisión Agraria, para ver la problemática y justamente retomar lo que es investigación, retomar lo que es semilla, retomar lo que es programación y planificación. Por supuesto, y esto sin duda va a tener una excelente respuesta, ¿no?, por aquellas personas que integran estos sectores. Ahora, en cuanto a la lucha contra la corrupción, que es tan importante y que no tiene que ser pues netamente discursiva, ¿no?, sino que queremos ver ya en la práctica lo que se va a hacer. En cuanto a integridad y lucha anticorrupción, el gobierno legislará para impedir la permanencia de servidores que hayan sido sentenciados por lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento al terrorismo. No pueden participar, definitivamente ahí viene la muerte civil. La muerte civil tenemos que darla y fiscalizar y legislar justamente para que los que han participado en todo este tema de lavado de activos, de corrupción, todo eso, no puedan ejercer un cargo público. Y eso es algo que el ciudadano pide, además. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ahora yo creo que también en la parte de los candidatos, en la parte electoral, yo creo que tampoco pueden participar, ¿no? Tampoco pueden participar. Como hemos visto en algunas notas. Así es, definitivamente que sí, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer reformas y que tenemos que hacerlas de manera transparente. ¿Para qué? Es lo que siente el pueblo, es lo que quiere sentir el pueblo, y el Congreso y el Ejecutivo tienen que trabajar de la mano. Lamentablemente, nuestra aceptación congresal ante el pueblo bajó al 10%, bajó al 7%. Tenemos el reto también nosotros de poder recuperar esa aceptación hacia la población, con que es el ojo vigilante. La población es el ojo vigilante. Y justamente esto lo mencionaba nuestro invitado, el señor Jáuregui, en el bloque anterior, ¿no? Este trabajo de recuperar la confianza. Bien lo ha dicho usted, ¿no? ¿Se le ha dado confianza al Ejecutivo? Sí, ¿no? Pero ahora hay que ganarse la confianza del ciudadano, ¿no? Y esto del Congreso de la República también. Y acciones concretas. Finalmente, porque nos quedan un par de minutos nada más sobre la reforma político-electoral. ¿Cuáles son las medidas, o sobre las medidas que se han dicho en realidad que van a tomarse? ¿Le parece que estas son correctas, que van a responder efectivamente a una mejora en nuestra clase política? Yo pienso que sí. Hay un planteamiento, por ejemplo, que ha hecho el Premier y que el presidente lo anunció, que es la bicameralidad. Sí. ¿No? Y ahora ha sido una propuesta del Premier. Sí. Que a corto plazo va a presentar. Mucho también, más claro, ¿no? ¿no? Entonces, yo creo que no se trata acá de rebotar una propuesta que hizo el presidente, muy por el contrario. Es un mecanismo que quizás va a ser un filtro para mejorar las condiciones en cuanto a la aprobación de proyectos de ley y de leyes que realmente quizás en la primera sala de repente no tienen la aceptación necesaria. Yo creo que en la segunda podría corregirse las cosas. Y estas modificaciones son muy sustentatorias y muy necesarias para el Congreso de la República. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, congresista, por habernos acompañado y poder conversar un poco, repito, sobre todo aquello que dijo el Premier Villanueva en el Congreso, su presentación, ese diagnóstico, los lineamientos, y por supuesto haremos el debido seguimiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mirna. Hemos conversado con Sergio Dávila, congresista de Peruanos por el Cambio. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.